el hombre que abusó de mí me amenazó que iba a matar a Jenni. Y yo creía, una niña de 9 años cree, tengo que defender a Jenni, su vida está en mis manos, voy a defender el corazón de mami, no quiero que ella sepa, voy a proteger mis hermanos de sí mismos porque lo van a ir a matar. ¿Cómo alguien de 9 años está pensando en tantas cosas cuando podría estar jugando con Barbies o coloreando, right? Ahora sí, tell me un poquito más. Hola, I'm Cindy Gaxiola y este es nuestro podcast, Tell Me un poquito más. Y como pueden ver, este asiento está vacío el día de hoy porque desafortunadamente Kim no nos pudo acompañar, pero no se preocupen que es solamente para el episodio de hoy, así que Kim, te vamos a extrañar. Tengo el honor de hoy poder tener una conversación con alguien que yo sé que nos va a llenar de tanta sabiduría, de tanto aprendizaje, que va a ser una conversación que de verdad va a ser de mucha bendición para todos. Ella es una empresaria a cargo de Jenni Rivera Enterprises, es autora, es personalidad de televisión, es madre, es esposa y de verdad que alguien que admiro mucho, que es una gran mujer, que tengo el honor de poder decirle amiga y mentora. Ella es mentora para mí en muchos aspectos y sobre todo en algo que vamos a hablar el día de hoy, que es la fe, la spirituality. Así que vamos a darle la bienvenida a nada más y nada menos que Rosie Rivera. Hello, hola a todos. Es un gran placer estar aquí con ustedes. I'm very happy to be here. No, de verdad es un honor para nosotros. It's such an honor for us, and I love what we're going to talk about today. Yes. Because es un tema que no es fácil. No. No es fácil tener Sí. estas conversaciones, pero es muy importante, es necesario. Sí. Es necesario porque es este proceso y esta jornada de la sanación Yeah. y la restauración. Entendiendo que somos seres humanos, que nuestro instinto muchas veces nos quiere mover de cierta manera, Sí. y esas maneras no siempre son las mejores. De acuerdo. Entonces, ¿cómo seguimos avanzando sabiendo que no estamos solos, que tenemos al defensor de defensores, que Sí. es Dios, que de eso se trata tu libro, Dios Sí. es tu defensor? Sí, Dios es tu defensor, es mi defensor, pero lo tenemos que permitir que lo sea. Y eso es lo difícil, el be still, el saber, estar quieto y saber que soy Dios. Ese versículo se lee muy fácil, incluso aunque es difícil hablar de ciertos temas, hacerlo es aún más difícil, pero podemos. Dios no nos daría un asignamiento que no podemos hacer. Totalmente. Pero me encanta, por ejemplo, los salmos, ¿verdad? Vemos al rey David. El rey David, que era un salmista, que es un hombre, detrás del corazón de Dios, after God's own heart. Y hay 14 salmos que se llaman, se me olvidó cómo se llama. Es que es una palabra como medio larga. Está en el libro. Sí, está en el libro. Purgatory, algo así. Está súper, es larga. Pero lo que quiere decir son salmos donde él estaba batallando con la venganza. Es David, este hombre mata leones, mata osos, peleó contra Goliat y mató a Goliat, pero no mató a Saúl. Y me imagino que ganas no le faltaron, siendo un hombre y que puede decir... oportunidades. Sí, oportunidades, exacto. Y me encanta cómo él enseña su humanidad, como estabas diciendo, somos humanos, aunque estemos ungidos, aunque tengamos propósito, aunque tengamos mucho tiempo con Dios, seguimos siendo humanos. Y a veces, no sé si quiero decir que es nuestra naturaleza, pero sí es un lugar donde vamos, le voy a decir, le voy a contestar. Ahorita me va a escuchar. Si todo mundo supiera lo que él hizo, lo que ella hizo, y Dios a mí me ha dicho personalmente, no, el mundo no tiene que saber lo que ha hecho hasta que yo lo revele. Y ahí es el hasta que se me ha hecho un poco interesante para mí. Claro, y como lo explicas en el libro, es un proceso, o sea, no es algo que uno se despierta y dice, ya voy a confiar en Dios y ya todo va a ser fácil, porque es esos momentos de saber que uno tiene que estar consciente de cómo quiere reaccionar y no hacerlo. Sí. No hacerlo. Entonces, ¿cuáles crees que son algunas de las
cosas que sé que hablas en tu libro, como el ego. O sea, ¿cuáles son las cualidades que de pronto uno tiene que hacerse ese autoanálisis y entender, bueno, tengo que reconocer que estas son las cosas con las que tengo que trabajar, y si no trabajo con esto, no le estoy permitiendo a Dios ser mi defensor? De acuerdo. El propósito del libro es más de conocernos a nosotros mientras Dios nos está defendiendo. Claro. Nuestro proceso en la vida es acercarnos a Dios, tener una relación con Él, ¿verdad? Pero él a veces, it's a mystery, you know, ¿cómo Dios me va a defender? ¿Cuándo me va a defender? Esas son preguntas en las que a veces nos enfocamos y cuando te enfocas en algo, como que tarda más tiempo, right? You're just like, Dios está tardando. Pero por eso he puesto más atención en mí, en autoanalizar, en being aware y tomar responsabilidad para poder permitir que pase el tiempo sin que yo meta mano. Ahora, antes de conocer a Jesús, yo era súper peleonera. Por eso sé la diferencia, you know? Like, fui abusada sexualmente a los 8 años y sentí como que nadie me defendió, no porque no querían, simplemente porque no sabían, right? No sabían porque yo no quería que supieran. El hombre que abusó de mí me amenazó que iba a matar a Jenni. Y yo creía, una niña de 9 años, tengo que defender a Jenni, like, su vida está en mis manos, voy a defender el corazón de mami, no quiero que ella sepa, voy a proteger mis hermanos de sí mismos porque lo van a ir a matar. ¿Cómo alguien de 9 años está pensando en tantas cosas cuando podría estar jugando con Barbies o coloreando, right? Claro. Entonces, este tema lo tengo en mi mente mucho tiempo. Muchas preguntas que tú tienes, yo también las tuve toda mi vida. Yo tuve que ver que toma mucha humildad esperar en Dios. En tener la humildad de decir, Dios es más grande. ¿Cómo me veo yo ante Dios? En el aspecto de, no es que tengo que creerme lo peor o, no soy nada. No, esa para mí, la humildad es estar en la presencia de Dios y ver su grandeza y decir, wow, Él puede mucho más que yo. Sí somos inteligentes y tenemos poder. Dios nos ha dado ese poder, esa inteligencia, pero Él es más inteligente. Él sabe mucho más de lo que yo sé y Él puede hacer mucho más. Y tener esa humildad de decir, I don't know it all. And I should wait. Tiene que haber una razón que tal vez no comprendo el por qué todavía no ha sucedido. And one of the reasons that I figured out was, por ejemplo, él me empezó a abusar cuando yo tenía 9, terminó cuando yo tenía 11, hablé a los 16 y luego él se fugó. Se fugó 9 años. Esos 9 años eran más largos los 9 esperando que él fuera capturado a los primeros 9, porque lo estás esperando con ansia, and everyone's expecting it. Pero Dios me reveló, porque yo dije, ¿por qué no a los 16? Why couldn't it be swift? Yeah. Pues a los 16 yo no tenía la madurez, la valentía, el carácter que tuve a los 25 para poder testificar. Same story, different Rosie. Meaning, a los 25 ya con la presencia de Dios ya había manejado mi carácter, tenía más humildad, ya me había calmado ese coraje, ya lo había perdonado. Then I testify. Y puede ser un testimonio con mucho más poder. Y le dieron 31 años de cárcel, cuando a los 16, con mi inmadurez, mi miedo, mi temor, mi coraje, tal vez solo le iban a dar 5 o 6, ¿me entiendes? Claro. So a veces se tarda más tiempo for our good. Y Yeah. ahí es donde tienes que tener la humildad de decir, God knows better. Y lo del ego que decías, right? I know you've read Los 4 Acuerdos. Yes, I know it because I yes. see you post it. favoritos. I love that book. Todos los días, en cada situación. Don't take it personal, Rosie. Yeah. Aunque te ataquen personalmente, aunque digan tu nombre, aunque él tocó mi cuerpo, don't take it personal. Yeah. Do not take it personal. Tiene mucho más que ver con él que contigo. Incluso un desacuerdo con mi esposo, algo que pasa en Walmart, con una persona, algo somos egoístas. Y eso es algo que creo que todos vamos a batallar
Todos. Y lo que yo he aprendido a leer, because I'm like, okay, what's my ego and how do I get rid of it? Like, I just want it gone. I'm happy that you're asking yourself that question because a lot of the time we're like, I don't have an ego. No, we all do. I think it's in all of us. Y lo que podemos hacer, from what I've learned and I'm working on, is be aware of it and then let it go. Okay, ¿por qué estoy enojada? Porque me ofendió. Porque me faltó el respeto. But all right, whatever. I'm not going to take it personal. Let it go. Right. And the faster we do that, the less ego we have. Like, the more we're in check of our ego. Yeah. It's not like it's going to go away. Like, te puedes sorprender and it can creep up on you. Y sin saber, estás llena de ego y cualquier cosa te ofende. So I'm really trying to be in the place where I'm less offended. Just, okay, you know. Qué fea te miras. Okay, you know, like, ¿en qué espejo te reflejaste? Or, you know, y todo eso lo he aprendido en los 18 años esperando que Dios fuera mi defensor. Y creo que, eso es hermoso porque creo que la clave en poder llegar a eso, entendiendo que es un proceso, o sea, no creo que llega uno a un punto de su vida en donde dice, ya no tengo que aprender, o sea, it's a lifelong thing while we're living, but creo que lo que te ayuda hoy en día es porque encontraste tu identidad en Dios, o sea, cuando uno tiene clara su identidad, bueno, dice que soy fea. Ok, pero yo sé que yo soy hermosa porque Dios me hizo hermosa, Dios me ama, entonces lo que es con todo respeto para ellos, pero no lo voy a tomar personal, no voy a dejar que eso me dañe y eso es algo muy importante para poder llegar a este punto de decir, ok, Dios, está en tus manos. Y no quiere decir que uno no sienta esas emociones. Right. Es como que, yo quiero decirle esto, exacto. quiero hacer esto. O duele, simplemente a veces duele. No vamos a pretender que si alguien te dice, ay, qué fea te ves hoy, no va a doler. Like, you're going to go through the emotions of like, whoa, like, was it my eyeliner? Like, is it, you know? Okay, Dios dice que soy hechura. Okay, believe it, Rosie, believe it. Porque a veces es la palabra de Dios, Él dice que soy hechura y luego ves las estrellas and you're like, how can that be? I'm his... And es una batalla, pero no es de ignorar, no me duele, no estoy enojada, no me molesta. No. Our feelings are tools, right? So, ¿por qué me dolió? Okay, what is it? Do I want everyone to think I'm beautiful? Like, why do I care if she thinks? And then figure that out and be like, oh, okay. And then lo que también he aprendido es tomar esas emociones, honrarlas, like, me dolió. Okay, pain, I feel you. You're there, ¿qué me quieres enseñar? And then let it go. En vez de estar, porque a veces, if we don't do that, está todo el día, semanas, me dijo, nunca voy a tirar el suéter, like, I'm never doing wing eyeliner again, like, and it was on Facebook, I don't know her, yes, I don't even know what she looks like, so tengo que hacer ese proceso, and it's a journey, como dijiste, you know, Pablo ser es una carrera, and I'm like, okay, it's a marathon, I'm not trying to race, I'm not trying to get there in a 40-yard dash. Just little by little, asking God to help me daily on how He can be my defender. Right. Because I would have done it. I would have just snapped back. My tongue is so sharp. That's easy. Yes. That's easy. Es like, lo fácil. Blurt it out, let it out, and it feels good in the instant. But the aftermath, después, it's not worth it. No vale la pena. Lo que hace es que alguien más sienta lo que yo sentí. I mean, yo me acuerdo de veces, y tal vez es el Espíritu Santo, que me ha recordado de ofensas que he dicho y que me redarguyen decir, how could I say that to someone over a parking spot? Like, are you kidding me? Like, la tengo en mi mente. Ojalá esta persona ya no piense en mí. Ojalá que me dijo, está loca, you know? Pero yo lo pienso, like, how could Rosie be like that? Knowing what it is to be hurt. ¿Cómo puedo herir a alguien más? Y le doy gracias al Espíritu Santo. Porque si ella me hubiera contestado, let's go. Right? Nos peleamos. Y no me enseña nada, pero el Espíritu Santo me da ejemplos de donde yo me he querido defender y no le hice nada a la persona, no cambié nada de la situación, no la mejoré y luego Dios dijo, pues tú, you know, like, si tú quieres hacerlo, and I only made it worse for me. Yeah. And that's where I'm like, I don't want to do that anymore. No, ya no quiero herir a personas y tampoco en el proceso herirme a mí. Slow down
my growth process because I had to answer. Y luego dices, was it even worth it? Like, normalmente no lo es, no vale la pena. No vale la pena, no. Totalmente. Y quiero, dentro de esta jornada hay pequeñas jornadas. O sea, es una jornada larga, pero hay pequeñas jornadas y quiero que nos hables un poco de algo que tú hablaste ahorita, que es el perdón. Tú, que es una... Dios sabe que es una jornada que como tú lograste perdonar a alguien que, como dices tú, a los 9 años te robó de tu inocencia, te robó de poder tener paz, te hizo batallar contigo misma en muchos aspectos que los hablas en el libro, de que tú te sentiste culpable, como eso afectó a familiares tuyos después y que tú sentías que era tu culpa porque ellos abusaron de esos familiares. Entonces, ¿cómo alguien que cuando uno lo ve, no cuando uno lo ve humanamente, te hizo tanto daño por tantos años, tú tenías estas batallas internas, eran batallas también externas que después se tuvieron que afrontar? ¿Cómo uno perdona? Porque humanamente, o sea, uno piensa en la situación y no, es que ellos no merecen el perdón. No. Right, y tal vez no. Si me hubiera quedado en que él se merece, no. Pero llegó un momento en mi vida en que me cansé de estar enojada. Empecé a estar enojada a los 9 años y aún a los 25 con una hija, iba al colegio, una vida bendecida, todavía estaba enojada. Like, mis padres se acuerdan un día que sonreí todo el día. That's sad. Yeah. Era el día de mi quinceañera y mi papá dice que era uno de los días más felices de su vida porque yo sonreí todo el día. And I'm like, well, what happened to the other 14 years? Were you not aware that you hadn't forgiven, or did you think? No, I was aware. I hated this guy. Yo pensaba en él todos los días. Mira, el plan era matarlo y luego matarme a mí. And that's so sad. Para alguien que su papá le decía que le daba todo el apoyo para vivir todos sus sueños. Mija, ¿qué vas a hacer? So I can join you. Pues voy a ser astronauta. Yes. Voy a ser la primera mujer mexicana en las Cortes Supremas de los Estados Unidos. Todavía no había en ese tiempo. Sí, mija. And that was the plan. And now, a los 13, todo ese plan era, no. Mata, evita a Dios. Just stay away. Porque le tenía miedo a Dios. A veces las situaciones de este mundo te hacen no solo perder tu identidad, pero la identidad de Dios. Like, does God care? Like, I know He's there and I know He's real. Why would He let this but happen does He to him? really care? Does He even know? It just te hace cuestionar todo lo de Dios. So yo dije, como no lo conozco, just stay away. Y luego matarlo a él y matarme a mí. And that was my plan. Y todos los días pensaba en este hombre. Even when I didn't want to. Porque a veces piensas, voy a tener coraje solo en esta área, solo con esa persona. Pero no puedes controlar ese coraje. De repente estás enojada con todos los hombres y luego con tu papá también. Y de repente el coraje lo tienes escalando, pero sí. No te fijas, no sabes, hasta que un día alguien me dijo, Rosie, sonríes tan bonito, ¿por qué no sonríes más? No. And I really thought about it. I'm like, I hate to smile. Who hates to smile? And no era algo cosmético que, pues me falta un diente. Era, I just hate to smile. Yeah. Y todos esos pensamientos, ya a los 20, dices, I don't want to live like this the rest of my life. Y especialmente cuando tuve a mi hija. Claro. ¿Qué herencia le voy a dejar a mi hija? Porque pensamos en el dinero, pero tus emociones, tus lecciones, tu fe, todo eso es herencia. I didn't want to leave. I had a 2-year-old gorgeous baby and I was bitter. Y me cansé. It just takes so much energy. Y gracias a Dios, Cristo me salvó. Y al ver la cruz, I'm like, I can't believe I've done so much. Like, era ese reflejo de how could I do that to him? Like, and I really wanted forgiveness for an abortion. And so ahí empezó el proceso del perdón. Yo estaba ante la cruz
con la culpabilidad de un aborto. I couldn't handle it. Yo lo tuve a los 17 y a los 25 todavía estaba dentro de mí. Like, it would even disconnect me from my daughter. I couldn't. Plus baby blues. So I really want the shame to go away. Y al estar ante la cruz y empezar a leer la Biblia, porque es lo que transforma. It's the only thing that's going to transform your mind. Is the renewing of your mind comes from the word. Pues para ser perdonada, tienes que perdonar. I couldn't. I'm like, you're kidding. Like, you don't know. God, you're funny. Yes. Like, are you serious right now? And he just started taking me to verses like Hechos capítulo 1, versículo 2, y tendréis poder para ser mis testigos en Jerusalén, Judea. En Jerusalén, Samaria, Judea y el resto del mundo. And I was ready to go to the world. I'm like, where do you want me to go? China? I will go preach. He's like, wait, girl. En tu casa? Oh, okay, well, forgiving my family is easier for me. I got this. En Samaria, donde están tus enemigos, he was my rival. He was my huge enemy. And el mártir es, la palabra testigo es ser mártir. So die to yourself. Die to like wanting my way. Die, morir a mis sentimientos, morir a mi pensamiento de fair and unfair, de que yo pongo las reglas, de que yo decido, todo el yo. Die to that and live for me, Rosie. ¿Cómo decirle que no ante la cruz? Like, oh, you did that, so no, I'm not. No voy a perdonar. Like, you can't if you really stand in his presence. Y luego me llevó al libro de Hechos capítulo 7, donde está Esteban. Y él es el primer mártir. And he literally died. Lo estaban apedreando. Y en ese momento él perdona. That shook me. ¿Cómo? Because yo puedo perdonar algo que mi esposo me hizo hace semanas. Pero en el momento, I just admired him so much. Y era un hombre normal, carnal, con defectos y virtudes. And the reward he got. Ver la gloria de Dios, ver a Cristo parado ante la presencia para recibirlo. I said, that's what I want. I don't need an applause here. It'd be cool, pero no necesito una ovación del mundo. Imagínate llegar al cielo y tener una ovación de Cristo. That is my goal. That is my all-time, always goal. That is what I do. Y dije, ¿cómo voy a permitir que un coraje, que una ganas de venganza me robe eso? And so, si yo me enfoco en que hay un más allá, hay a reward por la obediencia de ahorita, que es Cristo, I'm going to go for it. Y luego no sabía cómo, right? So you're like, okay, el perdón no es un sentimiento. Nunca me desperté con las ganas de decir, okay, nunca. Es un paso de obediencia. Sí, es y pedirle a Dios cómo. Y el versículo lo dice, con el poder del Espíritu Santo. And I literally cried to God for like 3 months straight. De noviembre del 2005, por 3 meses en adelante, I literally just cried and I wrote down every single thing I felt Trino had done to me, directly or indirectly. Mm-hmm. And then I took him to spiritual court. Yo solita. It's something that God revealed to me de quieres ser la víctima, pero también el abogado y también el juez y luego el jurado. Y luego quieres poner la sentencia. You're tired. No wonder we're tired. It's too much work. We weren't even made for it. And so God said, just be the defendant. ¿Y qué hace un defendant? He writes down lo que le hicieron y luego lo entrega. And I said, okay, God, you be the judge. I trust you. Or help me trust you. Yeah. And it's been gorgeous. He's never failed. No me ha fallado. Cuando por fin lo perdoné, there was this peace that is so worth it. Tengo una paz. Ya no me duele hablar de Trino. Ya no pienso en él todos los días. I am free of that. Ya no lo veo. Si alguien dice su nombre, ya no siento like, ugh. No, it's like, él es una creación de Dios. And that's it. Y esa paz is so worth it to me. Vale la pena totalmente. Yeah. Uf. Dios te daba versículos de la Biblia. Dios te hablaba y te decía, escribe todo. Y sabemos que Dios es el defensor de defensores, que Él que toque una situación, Él la transforma en ese instante. Uh-huh. Pero muchas veces Él
también nos pide que nosotros, we meet him halfway. Yes. We can't just say, God, you take care of this, Yeah. and we don't put in the work. So were there things on a practical level that you had to do, como quizá ver a counselors, quizá? What do you feel were those things that God said, okay, yo te estoy ayudando por este lado, pero también ocupo que tú tomes estos pasos prácticos para que los dos lleguemos a esto juntos? Han sido varios pasos prácticos y cambian en la temporada. So first, for me, it was that crying part. Déjalo ir, saca todo, sácalo, todo lo que te has guardado, todo lo que has escondido detrás del coraje. Be vulnerable with me. Y eso no quiere decir que eres débil. No, al contrario. Yes, like, a veces permitirte sentir it can be the hardest thing. Es mucho más fácil decir, whatever. Yeah. And, you know, so brush it off. Al principio fue mucho de desahogar, what therapists call the throwing up. And that was hard for me. Para mí, it's journaling, escribirlo. That's how I do it. Pero tal vez puede ser para ti arte, puede ser ejercicio, kickboxing, just something where it was taking out. Y para mí era journaling, música, llorando. That's how I take out my anger now. So I try to really hold on to my anger and not let it come out through my mouth, but even if it's crying, just let it out somehow. Y leer mucho la Biblia en esos años and really taking it in for me. Like, what does this mean for me? Con el tiempo empecé a tomar consejería una vez al año. So, pueden ser 3 semanas intensas o puede ser 3 meses de una vez a la semana. And that really helps me. And I still do it now. I am in counseling right now. My marriage is good. I'm okay. Pero antes de entrar a la batalla, I'm preparing. You know, because we're either in the battle or we're going to be in one. So I'm preparing. But then there's also like worship music. Mientras estás esperando que Dios te defienda, listen to positive music, listen to empowering music, listen to music. And I love all types of music. It's not like that's the only thing I listen to, pero yo sé cuándo tengo que escuchar algo que de verdad alimente mi espíritu. Sí. Al igual, a veces pueden ser cosas súper prácticas como spend time with your family. That's it. Porque cuando estamos ofendidos, dolidos, enojados, alguien nos ofendió, I tend to isolate. Y quiero estar solita. Y quiero, you know, I want to wallow in my pain and in my anger and in my self-pity. Y Dios me dice, nope, go take your kids to the park. I don't feel like it right now. Pero no, eso no quiere decir, el enemigo gana más cuando me saco y ya pierdo yo y pierden mis niños. So I've learned to spend time with them. Take away your phone and really try and control your thoughts by looking my kid in the eye and talking about her favorite cartoon show. Así, y hablar con ella. And then after a while, I'm like, oh, this feels so much better. En vez de quedarme en mi cuarto sintiendo lástima por mí misma. So it has been a lot of practical things that have helped me. The most powerful is being vulnerable. And I think it's the hardest. Ya sea en uno a uno o con Dios o en público. Ser vulnerable y decir, she hurt me. It hurt my feelings. Me dolió. Pero aún así, like, la amo. La quiero. Like, es momentario. And so that being vulnerable, whatever gets you to be there, a journal, a song, people, a good shower, a good run, whatever will help you actually feel the feelings, to honor them, and then let them go. That's what it takes. And it's not easy. It's not. It's not easy. It's a process. And through this process, because you are in pain, that doesn't mean that through the process you're not feeling pain. You're letting out emotions. It's going to bring back certain memories. It's going to bring back certain things. How do you remain faithful? Like how do you say like what anchors you to know that God has this in control? Like how do you how do you experience difficult moments, challenging times, and know that there's still a God that has your back, that's fighting for you? I have to remind myself that the world doesn't revolve around me. So I anchor back to
to who God is. And sometimes you forget, se te olvida. Estás tan enfocada en tu sentimiento que tienes que salirte de él y me veo como una persona en la Biblia. Porque ahí Dios nunca ha fallado, right? And we can say, oh, pues le falló a esta porque todavía no tenemos la historia completa de la persona que conocemos, right? Pero en la Biblia, he never ever failed. And he's todavía no falla ahorita. No quiero que pienses que estoy diciendo eso. What I'm saying is that we can find excuses for like present, like, oh, he's taken long for her or he failed her. No. Pero entonces yo me salgo de mí misma and I'm like, who would Rosie be in the Bible right now? Ooh, she'd be David. And then I read the story of David. God didn't fail David. Then he's not going to start with me. Right. Y veo quién es Dios y quién siempre ha sido Dios y siempre será. Y así puedo ver que Él no me va a fallar. I have to remind myself. Because I have the same thoughts you have. Is he really going to come through? Does he really, really care? And come out of myself y ver quién es Dios y recordarme. Y cuando no puedo recordarme, I'll go to a friend. Hey, Cindy, can you remind me? Like, God is good, right? Y tienes que ser vulnerable a decir, I'm having a weak moment. I'm in a really dark place. Can you lead me to the light again? Y tus amigas que te aman, tus mentoras, tus pastoras, tus madres, tu madre te va a decir, acuérdate, mija, ¿te acuerdas cuando tenías 15 años y te liberó de la muerte? Ah, that's true. It's for a reason. Okay, gracias. Por eso digo, be vulnerable. Because I'm going to forget who God is in my pain. But he's so ready to remind us. So I just have to remember, like, it's not all about me. There's a bigger purpose. Okay, ¿quién es Dios? Dios ama la justicia. He loves it. Yeah. He loves it so much that he can't go against himself. Even when you feel you don't deserve justice, oh, but I messed up. But because I had the abortion, why would he, he loves justice so much that even when you don't deserve it, like even when you say, yo lo arruiné, ya me peleé con ella, ya no me va a dar justicia, like, and really understand it's more than just about Rosie, it is who God is. But with justice, also know that he's also going to be just to people that you have hurt. It's not like, oh, voy a usar la justicia solo cuando me conviene. Es otra persona que tú heriste, también está orando, dame justicia contra Rosie. So go fix it. Antes de que venga Dios, if the Holy Spirit says, go say sorry to someone, girl, go. But get me, like, go now. Porque no esperes hasta que Dios lo tenga que hacer. Stay humble unto him before he humbles you. Y recordar, okay, God is love. God loves justice and truth. And he also loves mercy. All right? So if God decides to forgive Trino with no consequences, God knows best. And it's not that he doesn't love Rosie and that no es que ama más a Trino que a mí si le da misericordia. It's because of who God is. He's a good dad. And he wants Trino to be saved as much as he wants Rosie to be saved. Y esos son los pensamientos that I always have to think, like, God is even with everyone because we've all messed up. Y si a mí me perdonó el aborto, then God knows what he's going to do with Trino. And people always ask me, ¿qué tal si dejan a Trino salir hoy? I look at you in the eyes, I'd be okay. Yeah, I really would, because it's not your battle anymore. It's not. God knows. And I'm healed. Thank God. I'm at peace. And because I spoke, I no longer worry about those little girls. It's up to the court. It's up to them. Protect other girls from him. And because me, thank God I'm good. And I'll never let him around my children. Forgiving doesn't mean we're friends. Right. Oh, we're not enemies, but I don't trust you with my baby girl. Of course. Right. So, pero eso ha tomado un proceso. But like I said, it's such an adventure. It's like Goliath, the ride. I'm like, let's see what's coming next. Sí, I mean, full circle con lo de la vulnerabilidad. Creo que algo que también es muy importante es de que muchas veces nosotros mismos como que tenemos miedo ser vulnerables con Dios. Es como que es normal
somos seres humanos y a veces cuando estamos en ese momento de dolor, en donde sentimos que algo es injusto, nos da miedo decirle a Dios, Dios, ¿por qué está pasando esto? O sea, como que nos da miedo cuestionar a Dios. Y lo digo cuestionar de una manera de nosotros mismos, dejar lo que sentimos entre nosotros y Dios y decir, Dios, tengo que ser honesta contigo. No es justo. Estoy muy enojada. ¿Por qué? ¿Por qué dejas que ellos hagan esto y yo estoy aquí llorando? Entonces, muchas veces, o sea, entender de que Dios no se va a molestar contigo cuando eres honesta con Él. Todo depende con la intención, right? Claro, si Dios sabe nuestro corazón. Si es falta de respeto, if you know, lifting up your fist at God is so different than saying, what is going on? Right. Like, I'm confused. Yeah, like, cuando falleció Jenni, gracias a Dios yo ya era salva, and I had like a great, like 7 years with Jesus. Pero me derrumbó. Like, it still did. It's death, right? Y es un proceso, like, building you up again. Y yo todavía adoraba. All I knew was worship. So I would worship and I would read the word, but I wouldn't really talk to God, right? Like, puedes vivir con tu esposo y no hablar con él. I was mad. Oh, you were mad. But I didn't even realize how mad I was. Because I wasn't mad at the pilot. I was just mad. You just didn't understand where and that's my go-to emotion because that's the one I know, right? Okay. Por el abuso sexual, I was angry so long that's the one Rosie goes to. It's not the healthiest, but at least I know, okay, cuando estás enojada, ¿qué hay debajo del coraje? Anger is a secondary emotion. You either have fear or pain underneath. Okay, so that's what I've learned. Okay, I'm hurt. Estoy herida. Mi coraje doesn't scare him, ni le da coraje a él. It's when we try to hide those feelings that we're not processing them. And when we come unto God perfect, like, no, God, I'm good. What is he going to do? Like, well, there's okay, no work for me to do. I'll wait. I'll wait till you see. Y cuando te abres y dices, you know what? Either I'm a mess or I'm scared or God, I feel so weak. Or the best one, I don't know how, God. Es cuando Él puede venir a ser el que te ayuda, a ser el que te da sabiduría, a ser el que te sana. When you finally get to that place of, I don't know. And what's great is you could do it. It's personal. I don't have to tell you or my mom or anyone else. I can tell just Him. So it does take a lot of like, well, I'm gonna be vulnerable with you and let you know that I don't know. And of course He knows already. Pero me encanta que mi coraje no lo Intimida. Yeah, it doesn't push Him away. He's like, okay, let's face it. Let's go now. I just need you to see it so that you could be humble and listen to me, honey. Yes, exactly. That's what He calls us to do. And one of the things that caught me by surprise right now that you mentioned the loss of your sister Jenni is como en el libro hablas sobre que ustedes quisieron ir a esa montaña. Estabas embarazada. I love that you read the book. Do you know so many like people don't before an interview? So I'm just like, I love her so much. I mean, I would not be able to talk about something that I don't believe in, that hasn't personally touched me. I love you so much. Yeah, no, that book is a blessing. De verdad que es una bendición. Y me tomó por sorpresa porque yo estaba esperando otra cosa. O sea, you build it up y dices, íbamos a la montaña. Estábamos toda la familia. Después de horas de escalar, yo embarazada. I got through it. Y en ese momento sentí paz. And I'm like, what? It like shook you me saw, too. Tú viste pedazos, I got the chills. Viste pedazos del avión, viste some of her belongings, de alguien que era tu mejor amiga, tu confidente. It's your sister. I have a sister. It was disaster.